Y el tema para esta mañana que vamos a abordar, el tema número 5 es discípulos que edifican al cuerpo. Discípulos que edifican al cuerpo. Y vamos a hacer una lectura en Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, que nos dice de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ni más ni menos, es una de las... Alguien dijo alguna vez que, por ejemplo, John Wesley dijo que de las cartas de Pablo, Efesios, son como los Alpes, ¿no? Tiene una altura espiritual súper impresionante. Otros, Spurgeon, bueno, hay muchos comentarios acerca de esta carta de Efesios, una carta eclesiológica donde establece los fundamentos de la iglesia. Y fijaros, Pablo, después de haber dicho que él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y habla del propósito de los ministerios dentro de la iglesia. Y él aquí da el propósito para el cual están los ministerios en la iglesia. Y nos dice claramente que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo he subrayado, no sé si veis ahí la palabra en azul, edificación, unidad de la fe, conocimiento del Hijo, plenitud de Cristo. Y bueno, vamos a coger la primera palabra y nos habla de edificación. Si yo os hiciera la pregunta a vosotros esta mañana, ¿qué es lo que necesitaríamos nosotros para poder edificar, construir un edificio? Lo más elemental, lo más básico, seguramente que serían ladrillos, ¿verdad? Pero imagínate, este es un lugar donde nosotros nos reunimos, imagínate que yo quiero construir algo y coloco aquí una montaña de ladrillos que están potencialmente listos y preparados para poder construir un edificio. Pero mientras que no se los coloque en el lugar correcto, habiendo previamente el maestro, ¿cómo se llama? El maestro de obra o el arquitecto o el albañil, tomaría esos ladrillos y los iría colocando uno a uno para ir construyendo lo que tú quieres construir. ¿Qué quiero decir con esto? Que amontonar ladrillos no significa edificar algo, construir algo. ¿Y cuál es la paradoja que se produce? Que lamentablemente cuando nosotros vemos mucha gente en una iglesia o dentro de lo que es la iglesia del Señor, no precisamente porque tengamos muchas personas, muchos ladrillos, significa que estamos, como dice este pasaje, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tener ladrillos, tener personas, no significa que tengamos el edificio, porque recordar un principio que ya lo hemos dicho hace un momento. El edificio, la casa de Dios no son las paredes. El edificio, la casa de Dios, somos cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno, cuando nos unimos para estar juntos en la presencia del Señor, en ese momento conformamos o formamos el templo o la casa del Señor. Por eso somos templo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Fijaros lo que nos dice este pasaje también, al hilo del tema, 1 Pedro 2:5. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y una vez más, Pedro se alinea con esta idea de edificar, de construir. Y dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y cuando hablamos acerca de construir la casa espiritual, tomando esta analogía de los ladrillos necesitan permitir que el maestro lo tome y lo coloque en el lugar donde él cree que debe de estar, ¿verdad? Por tanto, que lo que queremos decir es que para poder llegar a alcanzar el propósito de Dios, de formar esa casa espiritual de Dios, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres discípulos de Cristo
donde permitimos ser, ¿cómo sería la palabra? Ser moldeables, tener una disposición para que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros y colocarnos en el lugar donde Él cree que es el mejor lugar que podemos estar. Porque a veces nosotros podemos tener nuestras luchas, ¿verdad? Y el Señor nos quiere en este lugar. Dice, no, yo no quiero estar ahí de ese lado en el norte, porque ahí en el norte hace más frío. Yo quiero estar aquí, hacia el sur, porque ahí tengo el sol por la tarde y más calentito. No, a mí me gusta más allí. No, tú tienes que estar o tienes que permitir que el Maestro te tome y te coloque donde Él crea que tú tienes que estar para formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso, qué interesante. Me encanta esta idea que nos presenta Pablo de edificar esa casa espiritual y que al mismo tiempo también Pedro nos lo afirma como piedras vivas para construir, para edificar la casa de Dios, ese templo espiritual que es la casa de Dios. Ahora bien, intentando avanzar un poquito más en materia en este sentido, yo quiero hacer una pregunta, no necesito que me la respondas, es una retórica, como se suele decir. Y la pregunta es, ¿cómo se edifica la casa de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se edifica la casa de Dios? ¿Cómo podemos hacer para que la casa de Dios sea edificada, se pueda avanzar? Porque Él nos mira y nos dice que somos como un edificio, nos compara con un templo, con una gran casa, con un templo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo tengo algunas propuestas que quiero mirar, que quiero que avancemos a la luz de la palabra del Señor. Y la primera propuesta, por ejemplo, sería algo así como cuando nos reunimos para adorar al Padre. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra, Hechos 2, 46, 47. Y he querido tomar la versión internacional porque hay una pequeña corrección que en la versión 60 hay un problema de traducción allí. Y dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que se iban salvando. La versión 60, como sabéis, dice, y el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. No es lo mismo, porque da lugar a pensar de que el Señor se encarga de añadir a los que Él quiere. No. Los que se van salvando, el Señor los va añadiendo. Por tanto, la responsabilidad de ganar almas para el Señor es nuestra, es de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿vale? Es lo que quería decir. Ahora bien, dice que alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Era la vida de los primeros cristianos era una vida muy apasionada, a tal punto ellos tenían una pasión por el Señor que literalmente nos dice que todos los días se reunían para estar juntos. Todos los días estaban orando, todos los días comían juntos, todos los días. ¿Os imagináis si nosotros nos reuniéramos todos los días? Es verdad, el tiempo luego nos enseña y aprendemos, ¿verdad? Porque los primeros cristianos pensaron que ellos creían que la venida del Señor era inminente, que Cristo volvía por la iglesia inminentemente. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo trabajando? ¿Para qué vamos a perder tiempo haciendo nada? Mejor vamos a dedicarnos a estar juntos. Entonces dice que ellos, los primeros cristianos, vendieron todas sus propiedades, trajeron el dinero a los apóstoles y los apóstoles administraban esos recursos y ellos vivían en una especie como de comunidad, donde se compraba la comida para todos. Ellos comían juntos, desayunaban juntos, cenaban juntos, cantaban, oraban, leían la palabra, oraban y todo esto. Pero ¿sabéis qué es lo que ocurrió? Que llegó un momento en el que sencillamente no había más dinero. Y entonces vino una crisis económica y ahí vemos a Pablo, entre otras cosas, recogiendo ofrenda para los santos. Los santos son los hermanos que estaban en Jerusalén, que habían dejado el trabajo, habían vendido sus casas y se habían quedado en la más absoluta ruina. Por tanto, ese modelo no funcionó. Nunca Jesús le dijo que se tenían que quedar viviendo en comunidad. No era el plan de Dios. El plan de Dios es que cada uno estemos donde tenemos que estar, porque Él le dijo claramente que tenían que ir y predicar el Evangelio, que tenían que ser luz, que tenían que ser sal, que tenían que predicar el Evangelio.
¿Y cómo vamos a predicar el Evangelio si vivimos en una comunidad? ¿Os imagináis si hagamos que nosotros hiciéramos algo parecido? Nos compramos un terreno por ahí, un lote, no sé cómo se dice en España. Construimos una finca, unas naves y vivimos todos ahí en comunidad. Ahí en el campo, donde nadie se entere que nosotros alabamos, adoramos y bendecimos al Señor. ¿Se convertiría alguien? Nadie. Entonces, el sistema de Jesús, el mandato de Jesús es ir a predicar, de ir y ganar almas, ir y ser pescadores de hombres, ganar almas para el Señor. Entonces, lo que quería decir con esto era cuando nos reunimos para adorar. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos claro este aspecto y nos reunimos en la iglesia, si yo os preguntara a vosotros, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de estar aquí reunidos esta mañana? O esta mañana cuando tú te has despertado y, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Y has dicho, hoy toca culto, hoy tengo que ir a la iglesia. ¿Qué es lo que muchas veces pensamos nosotros o creemos que es el por qué debemos de ir a la iglesia? Y puede ser el caso, tal vez, que en algún caso puntual, persona, es que lo tengo que hacer para que Dios me bendiga. Es que lo tengo que hacer para que me vaya más o menos bien, para estar en paz con el Señor. Y otro quizás pueda pensar, es que voy porque, hombre, es que cantamos tan bonito, es que las canciones tan bonitas, es que me gusta tanto las canciones. Ojalá que canten la canción esa que me guste a mí, ¿no? O a veces cometemos la temeridad de decirle al líder de alabanza, hoy podemos cantar esa canción, es que me gusta tanto. Y no hemos entendido que el propósito de estar aquí esta mañana no es para que Dios te bendiga, no es para que te vaya bien, no es para que te lo pases bien y disfrutes de las canciones, no. El propósito de estar aquí, nosotros como iglesia, tiene un único objetivo y propósito, que es celebrar, adorar, exaltar, bendecir el nombre de nuestro Dios. El único propósito para el cual esta mañana tú y yo hemos venido a este lugar es para adorar al Señor. Ahora bien, adorar se dice pronto, pero adorar, recuerda algo muy importante, adorar no tiene nada que ver de cómo esté tu estado de ánimo, de cuántas ganas tengas tú de alabar, adorar y exaltar al Señor. No pasa por allí la cosa. Pero lamentablemente muchas veces cuando uno no digo hoy aquí esta mañana nadie lo ha hecho, quedaros tranquilos, ¿vale? Pero cuando tú vas a veces a algunos sitios y tú haces así una mirada y ves a algunos que están ahí alabando casi como que le están poniendo un revólver aquí atrás, tienes que alabar y lo hacen casi como forzado. No, es que no ha entendido que la adoración verdadera al Señor no depende de cuántas ganas tú tengas o no tengas ganas. No pasa por allí, sino que habla de una rendición, habla de una muerte a mí, yo, y una entrega total al Señor, porque he entendido que Él es digno de que le alabe, que le adore, que le exalte, me vaya bien, me vaya mal, tenga ganas o no tenga ganas. No pasa por ahí, pero el verdadero adorador adora en todo tiempo y en toda circunstancia Él rinde su corazón al Señor. Hermanos, cuando por ejemplo, alguien que está pasando un momento difícil y tú lo ves que llega el tiempo de adoración y derrama su corazón, se rinde ante el Señor y quizás tú sabes que ese hermano está pasando unos problemas muy difíciles, pero aún así está adorando al Señor. Eso nos ministra al cuerpo. A mí me bendice muchísimo. Os podría contar cantidad de historias de personas que han pasado momentos muy difíciles. Nuestros pastores, hace muchísimos años en Madrid, se les murió una hija con 16 años. En cuestión de pocos días, no hubo nada que hacer. Un cáncer al corazón, murió. Y yo me fui, cuando yo me enteré de esto, fui corriendo a abrazar a mi pastor, para llorar con él, para consolarlo. ¿Qué puedo hacer? Y él acabó consolándome a mí. Él estaba sonriente, estaba contento. No, ya se fue, está con el Señor. El mejor lugar donde puede estar. El Señor se la llevó para tenerla con él. Para mí aquello fue una enseñanza tan grande, tan extraordinaria, que marcó mi vida. Que es posible
es posible, o mejor dicho, no es imposible que en el peor momento y en la peor desgracia de tu vida tú puedas adorar al Señor. Cuando el Señor es lo primero y lo más importante en nuestra vida, hermanos, debemos de adorarle, debemos de bendecirle, debemos de exaltarle. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de los primeros cristianos. Bueno, aquí he buscado una palabra que es la palabra doxología, ¿no? Que es el término que se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios, que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico, en cuanto a la liturgia indica la oración de alabanza dirigida a Dios para los cristianos. Esto que nosotros hacemos los domingos, nuestro culto, en un lenguaje así un poquito más sofisticado, es la palabra doxología, ¿vale? Que es nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Número 2, cuando nos reunimos para tener comunión cristiana, que no siempre tiene que ser precisamente en la iglesia. Dice, nos reunimos como iglesia para tener comunión. Colosenses 2:19 nos dice, por ejemplo, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Pero habla acerca de nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y por los ligamentos. O sea, y aquí ahora pasamos de un edificio, pasamos a un cuerpo. Y este cuerpo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, este cuerpo, son un montón de huesos, ¿sabías? Son un montón de huesos. Y pregúntate, ¿y cómo pueden esos huesos estar de pie tan tranquilamente? ¿Cómo podemos mover las manos? Pues entre hueso y hueso hay unos ligamentos. Si digo alguna cosa mal, me lo corrige Gaby, ella es como es enfermera. Las coyunturas, habla de los ligamentos. Son unos nervios, como unas gomas elásticas, algo así, qué barbaridad, ¿no? Bueno, que unen a los huesos para que estén unidos al cuerpo. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, bueno, ¿y cómo es posible que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo cuando nos reunimos para tener comunión? Mirad, por ejemplo, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y mientras que estaba preparando el mensaje se me vino una idea, pero bueno, es un poco alocado si lo quisiera hacer. Pero bueno, lo voy a explicar mejor, ¿no? Y la idea es como, imagínate, ¿no? Imagínate que dice que somos un cuerpo. Y más claramente también en otro pasaje también nos dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Significa algo así como que cada uno en ese cuerpo tenemos una función. Pero cuando a alguien tan pequeñito como el dedo meñique de tu pie derecho, imagínate, ¿no? Que yo ahora mismo me pego un pisotón aquí en mi pie, mi dedo pequeñito o donde sean los pies, y de repente a ti también te duelen los pies, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿No es eso lo que dice? Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero fijaros lo que voy a decir ahora. Pero imagínate que yo tenga por aquí escondida una botellita con veneno, por ejemplo, ¿no? Y yo coja y me tome algo así con veneno. ¿Me afectará también? ¿Afectará al cuerpo o no afectará al cuerpo? Sí. ¿Qué decís? Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. O sea que todo lo que pasa en el cuerpo nos afecta. Aunque tú creas que no, nos afecta. Por eso tenemos que guardar la unidad en la fe, en el Señor, y velar los unos por los otros. En un sentido, tu problema tiene que ser mi problema, tu necesidad tiene que ser mi necesidad. Y en un sentido, o lo que a mí me pueda ocurrir, pero claro, efectivamente, vivimos en una sociedad tan indiferente donde cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Que ahí te apaña, ahí verás cómo te las arregla. ¿Sí o no? Sí, es un sistema social de absoluto egoísmo, de indiferencia, donde no me importa lo que le pasa al hermano. Pero cuando yo tengo un sentido de cuerpo y entiendo que el cuerpo es un solo cuerpo, el Señor no tiene muchos cuerpos,
no tiene muchas iglesias. El Señor dice que es Señor de una sola iglesia. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Por tanto, hay un aspecto tan bonito de esa unidad del cuerpo de Cristo, que es cuando nosotros interactuamos los unos con los otros. Cuando tu bendición se convierte en mi bendición. Cuando tú haces algo bueno por la causa de Cristo. Cuando tú simplemente, esta mañana ha pasado, un poco el ejemplo de Gaby, ha pasado y nos ha compartido un testimonio de casi de un imposible. Y el Señor ha actuado, ha respondido, ha manifestado su gloria. Y eso nos ha bendecido. A mí me ha bendecido el testimonio de Gaby. Y cuando ocurre algo bueno en tu vida, cuando tú marchas bien, cuando tú avanzas en los caminos del Señor, si yo lo miro desde la perspectiva de la carne, como diría alguien, desde la humanidad nuestra, a mí no me tiene que dar envidia, no me tiene que dar celo. A mí me tiene que dar alegría. Tu bendición es mi bendición. Pero algunos a veces, cuando ven que el Señor bendice a alguien, les da celo, les da rabia. ¿Y por qué no me bendice a mí el Señor? ¿Por qué lo ha bendecido a ese? Pero la bendición es para todo el cuerpo. Ahora bien, evidentemente, esto implica de que las bendiciones de Dios en nuestra vida son una responsabilidad que nosotros tenemos que saber administrar. Lo que tú tienes, lo que tú eres, no es tuyo, es para el cuerpo. Lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que Dios pueda haber hecho bueno en tu vida, es para ministrar al cuerpo. Significa que lo que hemos dicho hace 2 semanas atrás, hablamos acerca de la responsabilidad de dar fruto. Dios espera que nosotros seamos responsables con lo que Él ha depositado en nuestras manos. Significa que tenemos que administrar las bendiciones de Dios para ministrar al cuerpo. Y ahí es el momento donde el cuerpo se enriquece, donde el cuerpo se fortalece, cuando interactuamos, cuando compartimos, cuando tú me cuentas de tus victorias, de tus luchas, y que al final viste la mano del Señor. Cómo el Señor ha respondido, cómo el Señor ha actuado, que no ha llegado tarde, que Él siempre llega a tiempo, que has experimentado el amor de Dios, que has experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cuando tú lo compartes, tú estás fortaleciendo el cuerpo. Y no estás viviendo una actitud cristiana individualista de mutilar al cuerpo. Por eso nos dice claramente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. En otras palabras, lo que queremos decir, lo que la palabra nos quiere enseñar es que nos necesitamos en el cuerpo, hermano. Nos necesitamos. Es más, abriendo un poco la perspectiva de cuerpo de Cristo, ninguna iglesia puede decir que tiene todos los recursos que necesita. Lamentablemente, esto es un modelo, es un sistema que no sé en qué momento, pero lo cierto es que se ha metido dentro de la iglesia cristiana, donde cada iglesia es su pequeño reino, su pequeño mundo. Yo tengo todo lo que necesito y no necesito de ninguna otra iglesia más nada. No, ese sistema no sirve, no es válido, porque nunca tendremos todo lo necesario y siempre habrá algo que nos falte y que tal vez necesitaremos de otra iglesia. Y eso lo voy a ver en el tema siguiente, si no me equivoco. De algún don, algún talento, algún ministerio. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, cuando empezábamos con mi esposa en el ministerio, y a veces algunos matrimonios tenían problemas. Y a nosotros se nos quedaba un poco grande el tema. Y dijimos, pero ¿y nosotros por qué tenemos que intentar hacer cosas que no sabemos, que no nos han enseñado? Vamos a buscar de alguien que controle, que sepa, que pueda ayudarnos con estos matrimonios que tenemos en la iglesia. Y efectivamente hablamos con un matrimonio pastoral que eran expertos en temas de matrimonio, que luego nos hicimos muy grandes amigos y todo esto, aprendimos muchísimo de ellos. Y ellos nos ayudaron con estos matrimonios que tenían problemas y que necesitaban consejería, que necesitaban terapia, que necesitaban un trato de un consejero experto matrimonial, ¿verdad? Por tanto, no siempre tenemos que tener todos los recursos. Quizás a veces hay áreas
en nuestras iglesias, o en algunas iglesias, o en la nuestra tal vez, que no están cubiertas, donde esas coyunturas, esos ligamentos no se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hace falta ciertos ministerios. Por ello, la comunión cristiana, la koinonía cristiana, no tiene que centrarse o limitarse únicamente dentro de lo que es la iglesia local. No, debemos de abrirnos. Y ojalá todas las iglesias tuviéramos más comunión. Pero claro, todas las iglesias tienen miedo de hacer actividades juntos, ¿verdad? Porque no, a ver si me van a robar los miembros, ¿no? A ver si se me van a llevar la gente y cosas por el estilo. Entonces eso cada vez nos va encerrando o aislando los unos de los otros. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo podemos edificar la iglesia? Discípulos que edifican la iglesia. Número 3, cuando la iglesia es capacitada. En Efesios 4:12 nos dice, por ejemplo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora ya entramos en un tema, bueno, que para mí personalmente me interesa bastante, que habla acerca de la capacitación de los hermanos o del cuerpo de Cristo, de edificar. De recordar que dijimos, podemos tener muchos ladrillos, pero no tener un edificio. Podemos tener muchos miembros, pero no tener una iglesia, no tener un cuerpo, no tener un edificio. Personas que sencillamente ocupan un lugar, un espacio, pero no están funcionando, no saben cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Y aquí entra la parte de enseñanza, de formación, de capacitación, lo que se llamaría la didascalia, ¿no? La enseñanza dentro de la iglesia. Ahora bien, yo voy a ir despacito a ver cómo el Señor me ayuda para explicar un tema tan complejo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar esta idea de enseñanza, de capacitación al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, la pregunta sería, ¿todos los que estamos en la iglesia tenemos el mismo nivel espiritual de formación, de capacitación? ¿Vosotros creéis que todos tenemos el mismo nivel? No. Entonces, empezando por el principio, por lo más básico, cuando nosotros hablamos de formar a los niños, ¿no? Esta mañana mi esposa leía el pasaje que decía, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo doquier de doctrina, ¿no? Que van de aquí para allá. Son como, hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. No. Fijaros, la Biblia, Pablo en esta misma carta dice que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño es muy cambiante, es muy inestable. Y por eso los profesores de escuela dominical saben perfectamente que no pueden, cuando tú das clase a un niño, no lo puedes tener ahí 45 minutos y darle una clase. Tienes que hacer 4 minutos, 5 minutos una actividad, luego le cambias, le das otra actividad y así le vas cambiando y lo vas entreteniendo al niño para que el niño pueda aprender, porque no tiene capacidad de aprendizaje como lo tenemos algunos adultos. Pero habla acerca de niños, habla de, vamos a decir, guardería, en un sentido. ¿Y cuáles son las características de un niño? Un niño, una de las características dice, debiendo ya ser maestro, muchos de vosotros todavía tenéis necesidad de leche, cuando deberíais de tomar ya alimento sólido. El alimento sólido es para los que están maduros, para los que están ya firmes. Por tanto, en un sentido, era uno de los temas que preocupaba al apostolado, a los apóstoles en aquel tiempo. Ellos querían y deseaban de que todos alcanzáramos la madurez espiritual, porque el peligro de quedarse niño es que te va a pasar el resto de tu vida solamente tomando leche. Y toma el biberón. Y después límpiale el bigote, ¿no? De paso, ¿no? Porque, claro, hay algunos que toman biberón y tienen bigote. Entonces, ¿cuál es una de las características de los niños? Que son rebeldes, que son caprichosos. Y si tú le preguntas al niño, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que quiere un niño? Chocolatinas, golosinas, ¿qué es lo que quiere, no? Patatas fritas, ¿qué es lo que chuches, no? ¿Qué es lo que quiere un niño? ¿Se le puede dar a un niño solamente lo que quiere? Pero ese es el problema. El peligro de quedarse niño, de ser inmaduro, es que son personas que
solo quieren recibir lo que quieren ellos, lo que reciben. Y a veces no precisamente lo que un niño quiere es lo mejor, lo más conveniente. Porque tendríamos niños con un colesterol altísimo, con un problema de azúcar y de no sé cuántas cosas, con problemas de crecimiento, de enfermedades. A un niño no le puedes dar lo que él quiere. A un niño tú tienes que darle lo que necesita en el momento oportuno, y el propósito y el objetivo es que pueda crecer. Por tanto, dijimos, podemos tener muchos ladrillos, pero no tenemos un edificio. Podemos tener muchas personas, pero no tenemos una iglesia. Y si tenemos niños, si tenemos muchos niños, no tenemos una iglesia. ¿Qué es lo que tenemos? Una guardería. Y una guardería, ¿os imagináis el plano o la circunstancia de encontrarse con una guardería donde la gente se quiere quedar niño para siempre? Caprichosos, rebeldes, no me gusta, no quiero. No quieren crecer, quieren quedarse así. Por tanto, la pregunta sería, ¿y de quién es la responsabilidad de que ese niño en algún momento dado tome la determinación de decir, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero avanzar, yo quiero llegar a la medida de la plenitud, de la estatura de Cristo? Porque ese es nuestro modelo, ¿verdad? De nosotros depende. Depende de que el niño en un momento dado se dé cuenta, yo no puedo quedarme así para siempre, yo tengo que dar el paso de empezar a crecer, a madurar y aprender acerca de las cosas de Dios. Ahora bien, por ejemplo, nos dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios que quienes emplean artimañas engañosas. Creo que esta es la versión internacional, si no me equivoco, no me suena la 60. Pero lo cierto es que llega un momento en el que para entrar en ese punto en el que tú dices, bueno, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y a diferencia de la guardería o del kindergarten y todo ese tipo de nombres que usan para los niños, ¿no? La escuela infantil, donde el padre tiene que coger al niño y se lo lleva, quiera o no quiera, levántate que hoy te toca guardería, levántate y vámonos para allá. Y te lo lleva y niño va porque ¿qué va a hacer? Le toca ir porque el padre se lo lleva. Pero llega un momento donde ese niño alcanza una cierta madurez, vamos a decir así, donde él decide qué quiere hacer con su vida. Y llega a la universidad, lleva a la facultad o la universidad. Y fijaros el cambio que se produce de la guardería o de la primaria a la universidad. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, yo acostumbrado a mis hijas siempre que me venían las notas, me venían la asistencia, las llegadas tarde y todo esto, y cuando ellas empezaron la universidad, bueno, muéstrame a ver las notas y muéstrame si fuiste o no fuiste, las faltas, llegaste tarde. No, papá, aquí ya no hay eso. Aquí, si vamos, vamos, si no vamos, no vamos. Nadie nos dice nada. Podemos no ir, podemos llegar tarde. Y ahí el profesor cuando llega, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el profesor? No pasa lista, nada, no pregunta quién viene. No, nada. Nosotros vamos. Y el profesor llega y coge la pizarra y empieza a explicar, a enseñar, y el que quiera aprender, aprende, y el que no quiera aprender, no aprende. Se quedará ahí para el resto de su vida repitiendo la asignatura todos los años de su vida, si quiere. Y la madurez en nuestra vida, alcanzar la madurez espiritual en nuestra vida es exactamente lo mismo. No podemos echarle la culpa a nadie de nuestra falta de compromiso y de responsabilidad para con nuestro crecimiento espiritual en el Señor. La iglesia debe de proveer los recursos necesarios para que tú crezcas, madures, avances y cumplas los propósitos de Dios en tu vida. Ahora bien, yo voy a decir algo que tal vez va a sonar un poco extraño, tal vez. Cada iglesia tiene un cierto nivel, vamos a decir así, ¿vale? No todos los que estamos al frente a veces de una congregación tenemos el mismo nivel. Y yo tal vez tendré un cierto nivel.
Y si alguno de vosotros quiere avanzar más que yo, quizás llegará un momento que aquí ya no vais a poder estar. O lo llevo a otro ejemplo. Quizás hay hermanos en algunas iglesias que han llegado a un cierto nivel. ¿Y cuál es el nivel? El nivel del pastor o el nivel del maestro de turno en ese momento. Donde ya el hermano, por más que quiera crecer, ya no se puede. Ya no hay más. Y te puedes tirar ahí años y años y siempre dándole vuelta a la misma cosa y no avanzamos. Sencillamente es el tiempo tal vez de plantearnos, a ver, yo quiero avanzar más. ¿Hasta dónde voy a llegar? Tengo que buscar algo que me inspire, que me aliente, que me desafíe a poder avanzar un poco más. Hasta que llegue el momento en que ahí ya no haya más. Ese pozo se seque o ya no haya nada que te pueda aportar. Y entonces deberíamos de seguir buscando avanzar. Bueno, yo quería dejaros unas preguntas. Actitudes que impiden el crecimiento. Lógicamente, cuando hablamos de crecimiento, uno de los primeros enemigos siempre será la rebeldía, el orgullo y la autosuficiencia. Esto no son buenos amigos para permitir nuestro avance, nuestro crecimiento y nuestra madurez en nuestra vida cristiana. Ahora bien, sí que es verdad que cuando nosotros tenemos actitudes, hay actitudes que favorecen el crecimiento espiritual. Una de ellas es la mansedumbre. La mansedumbre significa ser dócil, la humildad y la disposición para aprender. Con estos tres elementos necesarios, vitales de todo aquel que quiera aprender, porque si hay orgullo, si hay soberbia, si hay autosuficiencia, yo ya lo sé todo. A mí nadie me va a enseñar. Yo, el Señor, la Biblia, ya está, ya lo sé todo. Pero yo siempre digo que en la vida cristiana todo el proceso de desarrollo de la iglesia ha sido un proceso no solamente de 2000 años, sino de más de 2000 años. Porque todo lo que se ha podido avanzar, se ha podido crecer, ha sido un proceso de sumar y sumar. Y tú puedes tomar de aquello que ya algunos han dedicado su vida y que pueden ser tesoros extraordinarios de los que tú puedes aprender. O tú puedes aprender por tu cuenta, que también es válido, pero te va a costar más tiempo. Por eso a veces echamos de menos que los cristianos nos enfocamos más en la buena música, escuchar música, y no hay interés de tener buenos libros de teología, buenos libros de hombres de Dios que dedicaron toda su vida a investigar la palabra del Señor y que nos pueden aportar tanto. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, también Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No quisiera dejar de decir algo muy importante que me estoy acordando en este momento acerca de enseñar, discipular, formar, capacitar. Muchas veces tenemos la idea, imagínate que alguien llega por primera vez a nuestra iglesia. Y entonces esa persona, por tendencia natural, lógicamente, ella lo primero que va a empezar a decir, imagínate que nunca ha estado en una iglesia cristiana, nunca, la primera vez. Y de repente él está aquí con nosotros y dice, mira, aquí todo el mundo dice amén. Pues habrá que decir amén, ¿no? Y empiezan a decir amén. Y después escucho que dicen, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Aleluya. Y después nos ve la cara que ponemos de santos, ¿no? Cuando estamos adorando al Señor. Y nos imitan, nos copian. Eso es lo que se llama la cultura evangélica o cristiana. Y eso no es formación, eso no es capacitación. Y a veces algunos hasta cometemos la temeridad de decir, mira, ya está, ya es de los nuestros. Levanta las manos, pone cara de no sé qué, como de no sé cuánto. Ya dice aleluya, ya dice amén, ya dice gloria a Dios. Ya lo tenemos, ya es de los nuestros. Y lo mismo no sabe nada. Ha aprendido 4 cosas que hacemos aquí en la iglesia, pero eso no dice absolutamente nada. Yo espero que ninguno de los que estamos esta mañana en este lugar creamos que somos cristianos
porque hemos aprendido a hacer 4 cosas que hacemos normalmente los cristianos. Y a mí me preocupa esto en el sentido de que cuando llega alguien de fuera y ve nuestro sistema religioso, que deja muchísimo que desear, parecemos casi máquinas robots, ¿no? Como programadas, autómatas, donde todo lo hacemos, todos copiamos lo que hacemos y repetimos lo mismo. A veces sin saber por qué decimos lo que decimos ni por qué hacemos lo que hacemos. Eso no es válido como nosotros podemos, no es tan válido como nosotros podamos creer que eso es válido. En realidad no. En realidad yo creo que nuestra forma de ser en la iglesia no debe ser muy distinta a una persona normal de la calle, educada, formada, con conocimiento, con temor de Dios, por supuesto. Pero a veces hemos añadido cosas a nuestro sistema religioso que lo que hace es que alejan a la gente, porque nos tachan de fanáticos. Bueno, voy a ir terminando. El último punto que quería compartir esta mañana. Uy, y el tiempo se va. Dice, otra forma también de edificar la iglesia es cuando cumplimos la gran comisión. Y nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 9, 35, 38 nos dice, por ejemplo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí vamos a ir casi ya terminando con esta imagen donde nos muestra a Jesús recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros, pasando por aldeas y pueblos y ciudades. Aquellos que habéis estado alguna vez en Israel, nosotros tuvimos la fortuna de poder hacerlo y íbamos en autobús desde Jerusalén hasta el mar de Galilea, por ejemplo, que es lo típico. Y tú ibas echando cuentas, pero yo pregunté al guía, oye, pero Jesús, ¿cuánto tardaba en caminar esto? Porque eran montes así, unos montes, no era camino así llanito como estamos pensando, eran montes así, casi desérticos. Y Jesús se podían tirar 3 y 4 días caminando perfectamente para ir de un sitio a otro. Por tanto, cuando aquí nos dice que recorría Jesús las ciudades, aldeas, predicando, enseñando la palabra del Señor, porque dice que tuvo compasión de aquellas personas que no conocían del Señor, que estaban como ovejas sin pastor, desamparadas como ovejas sin pastor. Lo cierto es que el Señor tiene mucho pueblo, aunque no lo creamos. Y tal vez aquí nosotros no estamos completos, aquí falta mucha gente, en un sentido. Aquí hay muchos que forman parte del cuerpo de Cristo, que al final hablamos de esto, edificar el cuerpo de Cristo, y que no se han enterado que el Señor tiene un plan maravilloso para sus vidas. Pero la responsabilidad y el mandato está en cada uno de nosotros. No olvidar la gran comisión. Por eso se dice la gran comisión. Un discípulo está incompleto si no entiende el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio. Pero hermanos, no hace falta irse al África, no hace falta irse a la China tampoco. Los vecinos de aquí, los vecinos de tu barrio, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, de instituto, ahí donde el Señor te ponga, en la parada del autobús, cuando vas caminando por la calle. Hay una hermana que me encanta, Isabel, que va predicando, va orando por la calle, Señor, dame un alma, Señor. Y el otro día tuvo la gracia del Señor de encontrarse con un Señor, que le dio tantas gracias de haberle hablado del amor de Cristo. Hermanos, cuando salimos a la calle tenemos que ver que los campos están blancos, listos para la siega. Y tenemos que tener esa prioridad en nuestras vidas, porque es una de las formas de poder, es una manera de ser ese discípulo que el Señor quiere que tú seas, que es para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, no olvidemos nuestra pasión por aquellos que no conocen del Señor. Debemos de tener esa pasión por aquellos que todavía no conocen del Señor. Me gustaría que esta mañana pudiéramos terminar con un tiempo de reflexión. ¿En qué punto te encuentras tú de tu vida espiritual como discípulo de Cristo?
Y que esta mañana el Señor pueda encontrar desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Con cuántos el Señor podrá contar esta mañana? ¿Cuántos de los que estamos esta mañana en este lugar queremos ser verdaderos discípulos de Cristo? Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Aleluya, Jesús. Gracias esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, donde tu palabra, Señor, nos exhorta, nos desafía, nos invita, oh Dios, a que meditemos si realmente estamos siendo esos verdaderos discípulos con los que tú quieres contar, Señor. Por ello, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, creyendo y dándote gracias, porque estamos convencidos de que no va a caer en saco roto, sino que así como tú envías la lluvia desde los cielos, Señor, para humedecer la tierra, Dios, y preparar, Señor, esa tierra para que ese fruto pueda dar cosecha abundante, Señor. Aleluya, una cosecha abundante, Señor. Así oramos, Señor, que esta palabra no pase de largo, Señor, sino que se quede en nuestro corazón, Señor. Porque un día, Señor, de todo esto que hemos aprendido y que no hemos hecho, te tendremos que dar cuentas a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar esos campos blancos que están listos para la siega, Señor. Porque la cosecha es